¿Tú oras para poder conocer a Dios? Pues oro. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Vas a la iglesia? Sí. Bueno, eso es una religión. Porque son cosas que hacemos para acercarnos a Dios, cosas que nos ayudan a ligarnos a Dios. Entonces, ¿Jesús es religión? Porque si hacemos estas cosas, o sea, si tú me dices, sí oro, sí leo la Biblia, sí voy a la iglesia, sí voy a un grupo de vida, sí hago esto, entonces esas cosas son parte de una religión. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Honestamente, estoy con mi querido Ulises Díaz. ¿Cómo estás, carnal? Pues aquí andamos nuevamente. Dándole con Tokio. Podcast. Excelente, pues estamos listos. Vamos a otro tema, Rey. Vamos a darle. Hemos estado pues platicando tras bambalinas de diversos temas. Y hemos decidido traer y poner sobre la mesa. A mi esposa no le gusta que diga eso, se le hace como que es muy viejo. Sí, o sea, como que soy viejo porque digo eso, pero pues, vato. Pero pues sí. No, aparte no tengo 20 años, Rey. Sí, o claro. sea, pues bueno. Entonces, vamos a poner sobre la mesa el tema, y el tema es Jesús, religión o relación. Vamos a tratar de desmenuzar y platicar nosotros, porque hay una cuestión aquí que de entrada tenemos conceptos distintos acerca de este concepto, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué punto intersectamos, porque de alguna manera debe haber una intersección o simplemente claridad en el tema para poder llevar pues el tema pues, por buen camino, ¿no? Entonces, Jesús es religión, eso es como un cliché. Es una frase. Sí, es una frase que se escucha muchísimo. Trillada, todo el mundo lo dice. Sí. Y todo el mundo decimos que Jesús no es religión sino relación. Pero bueno, ¿a qué se refieren cuando dicen Jesús no es religión, sino relación? ¿A qué le adjudican que no es religión? Porque pues, yo o sea, obviamente, ¿verdad? Hemos escuchado la frase, se oye muy bonita, se oye muy amorosa, porque el hecho de decir, relación es como tener una convivencia con alguien y no religión. Pero bueno, ¿a qué le adjudican cuando dicen Jesús no es religión, sino relación? ¿A qué se lo adjudicamos? Ok, yo creo que de alguna manera el cristianismo se deslinda de la religiosidad. El cristianismo que viene a través de una relación con Dios se deslinda de una religiosidad y de un sistema legalista. Okay. Y entonces de alguna manera llevamos, yo comparto este pensamiento, yo trato de no decirlo tanto porque por lo mismo que ya está muy trillado. Sí. Sin embargo, es una convicción que yo tengo, que Jesús no se trata de tener, o conocer a Jesús no se trata de meterte a conocerlo a través de una religión, sino de conocerlo como una persona, como tu Salvador, como tu Redentor, y llevar esta relación de redención a una relación de amistad. Ok. ¿Y cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo es que empezamos a tener esta relación con Él? ¿En base a qué o de qué manera es que empezamos a tener esta relación con Él? Pues yo creo que el primer acercamiento, y de la gran mayoría, es a través de la iglesia. Okay. Sin embargo, creo que el punto es ese, como que estamos como rechazando de cierta manera, el cristianismo rechaza de cierta manera el estarte metiendo a una religión, porque hay un contexto religioso en la gran mayoría al menos en México, como un contexto religioso, digamos, católico o de cualquier otra. Sí. Entonces, inclusive el cristianismo, ¿no? Entonces, digo, ese es mi punto, ¿no? Que de alguna manera todos, como que la religión siempre te está atrayendo. Y religión, mi punto es, religión es una palabra que se compone de dos prefijos, que es re y ligios. Y re es volver a, y ligios viene la palabra liga o ligar o unir. Entonces, la palabra religión básicamente es volver a unir. Entonces, es esta necesidad del hombre de conectarse con Dios, de unirse a Dios, sin que sea la forma correcta como de hacerlo, ya que lo hacemos siempre a través de un sistema. Yo estoy consciente y sé más o menos por dónde vas. Estoy consciente del punto de la iglesia como una estructura a través de la cual... Sí, una organización, pues.
¿Tú oras para poder conocer a Dios? Pues oro. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Vas a la iglesia? Sí. Bueno, eso es una religión. Porque son cosas que hacemos para acercarnos a Dios, cosas que nos ayudan a ligarnos a Dios. Entonces, ¿Jesús es religión? Porque si hacemos estas cosas, o sea, si tú me dices, sí oro, sí leo la Biblia, sí voy a la iglesia, sí voy a un grupo de vida, sí hago esto, entonces esas cosas son parte de una religión. Ahora, la cuestión es, ¿somos religiosos o no somos religiosos? Tú ahorita mencionaste una palabra, legalistas. Bueno, legalismo es una cosa, religión es otra cosa. Muchas veces se cae en el legalismo religioso. Ajá, ese es el punto, de ¿no? caer a ese punto. Por eso te digo, yo entiendo el punto, el que por la línea por la cual te vas a ir, porque entiendo que se trata, que no hay otra forma. Digo, yo le he platicado, un camarada me decía, oye, yo creo que podríamos hacer o debiéramos de hacer algo fuera de la iglesia. Y sí se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, la iglesia fue instituida y fue establecida por Dios para que fuera como un lugar de comunión dentro, de concentración, de una congregación básicamente, claro. Un templo, como le quieran llamar. Entonces, ahora entendemos esta parte hablando del templo, que somos el templo del Espíritu Santo. Ajá. Y que Él habita en nosotros y que podríamos no estar yendo a la iglesia y estar teniendo una relación con Dios. Sin embargo, todas estas cosas que hacemos como religiosamente, de alguna manera lo hacemos porque es parte del sistema, lo entiendo, ¿no? Ajá. Sin embargo, yo creo que no soy religioso. ¿Por qué no eres religioso? Ajá, porque no soy legalista. Porque ese es el punto. Bueno, es que ser legalista es una cosa, ser religioso es otra. Por ejemplo, vuelvo a preguntarte, si tú oras, tú lees la Biblia, tú vas a la iglesia, eso es parte de la religión. ¿Tú crees entonces que la única manera de conocer a Jesús es a través de una religión? No. Entonces, no puedes escaparte de la religión. La religión es parte del cristianismo. Ahora, yo siempre digo esto, Jesús es relación, sí, pero también es religión. ¿Por qué? Porque la religión en la que nosotros creemos es una religión verdadera. Porque lo que hacemos, leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, nos ayuda a ligarnos o a acercarnos al Dios verdadero. Entonces, la religión que nosotros profesamos, cristianismo, es una religión verdadera. No es una religión como podríamos escuchar de otras, a lo mejor como los... Pero bueno, eso también lo creen muchos, o sea, digo ya... Vamos a ese punto. Porque lo creen muchos, pero ¿tienen las bases para sostener que es real? Ajá, pero al final de cuentas mucha raza está en su religión creyendo que la forma en cómo se está conectando con Dios es la forma correcta. Es que eso no interesa, o sea, no interesa si tú dices, es que mi forma es la correcta, la mía es la correcta, ok, pero ¿cuál se sostiene ante de verdad decir, ¿sabes qué? Mi Dios es verdadero o el tuyo es verdadero. Vamos a poner un ejemplo, Zeus y Jesús, ¿quién de los dos es verdadero? ¿Cuál de los dos dioses es de verdad? Si a los dos se les adora, se hace cierta religión, hay ciertos escritos, ¿cuál es verdadero? ¿Por qué no a Zeus? ¿Por qué no adoramos a Zeus? ¿Por qué adoramos a Jesús? Si al final de cuentas es una religión. Sí. ¿Cuál es la causa de todo eso? Vuelvo a lo mismo, no interesa de cuál Dios me estés hablando. Si tu Dios no sustenta o no tienes las bases para sostener que es el verdadero, entonces tu religión es falsa. Sí, claro, totalmente. Por eso es que yo digo, la religión que nosotros profesamos es una religión verdadera. Entiendo que se tiene un estigma, ¿no? choque con la palabra religión, sí, por el legalismo, pero vuelvo a decirlo, el legalismo y la religión son dos cosas diferentes. Ahora, escuché la otra ocasión a un cuate que se llama Miles Monroe y él dijo algo que me hizo clic. Él dijo, la religión es lo que el hombre vive hasta que encuentra el reino. Y me hizo sentido porque de alguna manera creo que todos cuando conocemos a Jesús, lo hemos platicado, nos volvemos religiosos, porque nos metemos al sistema tanto que de pronto hasta podemos llegar a perder de vista la relación y lo esencial y lo importante que es conocer y que es tener como esta relación y esta comunión y estar de alguna manera meditando y haciendo todas estas cosas que son parte como de las cosas que Dios hace en nosotros, ¿no? O que de alguna manera como que corresponden a nosotros y que son como una respuesta, un estímulo a lo que Dios ya hizo. Entonces, me hace sentido porque Mateo, si no me equivoco, 4:17 dice que cuando Jesús vino a la tierra, ajá, Jesús estaba predicando, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no vino a establecer
una religión. Jesús no vino a establecer una iglesia. El cristianismo lo agarramos nosotros. Nos decimos cristianos porque nos dijeron cristianos en Antioquía, sí. Y tomamos ese término y fue un término despectivo. Sin embargo, pues hicimos parte como del nombre y el título que ahora tenemos y ostentamos, orgullosamente, ¿no? Ajá, cristianos, orgullosamente, ¿no? El rollo es, bueno, pues es una forma de diferenciarnos. Claro. O una forma de, al final, ese sentido de pertenencia que tenemos, ¿no? Entonces, vaya, el punto ahora yo pregunto, si religión es ligarte y todo esto, y vamos a decir, ¿sabes qué? No, Jesús no es religión, entonces, ¿de qué manera nos ligamos a Jesús? ¿De qué manera tenemos una comunión con Él? Si ya dijimos, o creo que estamos de acuerdo, que la oración, que leer la Biblia, que el ir a la iglesia es parte de la religión. Entonces, ¿de qué manera conocemos a Dios si no es haciendo estas cosas que pueden formar parte de la religión cristiana? ¿De qué manera lo podemos conocer? ¿De qué manera es que nosotros tenemos esa relación con Él? ¿Cómo es solamente a través de la iglesia? No, o sea, tenemos la Biblia. Como bien decías tú, si alguien no va a la iglesia por X o Y, está bien, puede tener una relación con Dios. Totalmente. No estoy quitando que no es importante ir a la iglesia, claro que es importante, pero lo que estoy diciendo es que no es la esencia del tener una relación con Dios. Ya, okay, a lo que voy es a lo siguiente, si estas cosas, vamos a poner esas tres cosas, forman parte de una religión, y la religión no nos ayuda a tener una relación con Jesús, entonces, ¿cómo podemos tener una relación? Lo que pasa que aquí el rollo es, bueno, lo que estoy pensando ahorita es, todas las religiones enseñan lo mismo. ¿Cuáles? Esas partes, o sea, todas las religiones enseñan el tema de la oración, ajá. O sea, el tema de estudiar y de leer algún escrito, el Corán, el Talmud, vaya, todas de alguna manera te llevan a conocer a una deidad a través de escritos, de algo que dejaron, y las distintas... hasta la misma Biblia tergiversada y las 1000 denominaciones y cosas que han salido, ¿no? Entonces, ¿por qué necesariamente esto tiene que ser una cosa religiosa? ¿Por qué no es algo simplemente de la esencia humana como la forma de cómo te conectas con Dios? Vuelvo a decirlo, ¿de qué manera nos conectamos con Dios si no son esas cosas religiosas? Eso es lo que digo, solamente es eso, o sea, pero ¿por qué tiene que ser una religión esto? ¿Por qué? No sé si me explico con la pregunta. Porque volvemos al significado de la palabra religión, ajá, que significa ligar. Ligarte o volver ajá, o conocer una serie de dogmas que nos ayuda a conocer a Dios. ¿Cuáles son esos dogmas o esas prácticas o esas cosas que nos ayudan a conocer a Dios? ¿Qué es lo que nos hace ligar si no es la religión? ¿Qué nos hace ligarnos a Dios si la religión no nos ayuda? ¿Cuál es la forma en cómo tú describes este pensamiento? Tú dijiste al principio, repítelo, es... Yo digo que Jesús... Ajá. A ver. Que Jesús, más bien, que Jesús es religión, pero también es relación. O al revés, Jesús es relación, pero también religión. ¿Por qué? Porque no puedes separarlo. Al final de cuentas, vuelvo a decirlo, y mi punto de planteamiento o mi pensamiento es este. Hay muchas religiones, sí, todas enseñan a orar, todas enseñan a meditar, a leer escritos, es verdad, pero ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál religión es verdadera? Y muchas veces me han criticado, me han juzgado porque yo digo, es que el cristianismo es la religión verdadera. No, pero ¿cómo? Si hay muchas religiones. Bueno, si puedes probar que otra religión es verdadera, entonces la mía es mentira. No puede haber dos religiones que sean correctas. Una tiene que ser la de verdad. Pero yo, por los argumentos que pueda tener, puedo decir que la religión del cristianismo es verdadera, porque adoramos al Dios verdadero basado en algunas cosas o en algunos argumentos que ahorita pues no voy a decir porque podrían ser muy largo, pero al final de cuentas el hombre nace o tiene esta facultad de ser religioso. Y lo vemos que inclusive desde mucho antes de los tiempos, o sea, buscaban la forma de acercarse a Dios, ¿no? Adoraban al Dios del agua, al Dios del sol, al Dios de la tierra, ahora, al Dios de la naturaleza. Pienso en la Torre de Babel, ajá, como esta necesidad del hombre de conectarse con Dios, de alcanzar a Dios a través de una construcción y de una edificación humana. Sin embargo, este pensamiento, y yo creo que aquí es donde, o sea, vaya, yo comprendo tu punto, la cuestión es, el rollo aquí de la religión es que la religión se trata de las obras, de las cosas que tú haces, más que las cosas espirituales, las obras que te cuestan un poco de trabajo y que te cuestan esfuerzo y que tú sientes que te has ganado el favor de Dios a través de lo que estás haciendo. En el caso de la Torre de Babel, perdón, pues Dios destruye todo este rollo, les tumba ahí lo que tenían porque era como, a ver,
no es la forma correcta, no es ustedes, no ustedes a mí, yo me acerqué a ustedes, yo me acerco, nos acercamos a Dios como un estímulo y como una respuesta a lo que ya hizo Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús nos habla que somos un templo de piedras vivas, sí, y que somos, yo entiendo como veo una pared o un muro de piedras, y todas caben en algún lugar. Claro. Entonces, en ese Todas sentido entran ahí. entiendo el punto, ¿no? Pero el punto es, para mí en mi cabeza, religión significa obras, significa cosas que tú haces para que Dios te acepte. Y ese es el rollo donde yo, ¿me entiendes? Bueno, a eso vamos, ¿no? Ahorita con el concepto que tú me diste, religión es ligar, religión es aquello que haces para acercarte a Dios. Entonces, ¿Jesús es solamente relación o también es religión? Porque si no, vuelvo a preguntar, ¿de qué manera nos acercamos a Él? Si no es a través, como tú decías, cosas que cuestan esfuerzo. Bueno, orar cuesta un esfuerzo, leer la Biblia cuesta un esfuerzo, ir a la iglesia es hacer un esfuerzo. Entonces, si no, ¿de qué manera podemos tener una relación con Él? ¿Cuál es la forma o cómo sería la forma correcta sin caer en la religión? ¿Cómo podemos acercarnos si no es sin caer en la religión? Sin que nuestra creencia en Jesús, sin que nuestra relación en Jesús sea una religión. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser? Pues dime tú. Te pregunto, yo lo vuelvo a decir, yo sí creo que Jesús es religión y creo que también es una relación. Creo que a través de esa religión verdadera, como tú lo dijiste, la Torre de Babel, sí, lo estaban haciendo de una forma incorrecta, no era la forma correcta. Y es verdad, hay religiones que son incorrectas y que están buscando acercarse a Dios de una manera incorrecta. A lo mejor personas que se flagelan, a lo mejor personas, por ejemplo, los budistas que meditan y que para ellos no alimentar el cuerpo ni nada de esto y solamente elevar el alma es la forma de acercarse a Dios. Pero ¿esa es la religión correcta? ¿Esa práctica es correcta? ¿Ese esfuerzo es correcto? ¿O lo que nosotros hacemos de orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, es la forma de acercarnos correctamente? Yo creo que el rollo es cuando ese tipo de cosas para ti son como orgullo. O sea, creo que la cuestión de orar, creo que la cuestión de ir a la iglesia tiene que tener una motivación correcta y es agradecimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque te salvó. O sea, vato, yo le debo mi vida a Dios. Entonces mi manera de respuesta es Señor, ¿qué hago? O sea, me congrego, aprendo y comunico el mensaje y hago esto y voy a estar orando, y obviamente para mí orar pues no es nada más estar hincado, es estar meditando, estar platicando con Él. Entonces, en lo personal no requiere un esfuerzo como físico, ¿no? Obviamente tienes que tener como un hábito y de alguna manera, o sea, entiendo el punto, ¿no? La cuestión es que el rollo para mí es cuando esa situación se vuelve para ti jactancia y yo lo hago y así me acerco a Dios. Y ahí es donde para mí religión está como pues mezclado y torcido, ¿no? Y entiendo el punto. Y ese es justamente, creo yo, el concepto que la mayoría de las personas tienen. Por eso es que creo que las personas dicen, no, religión no, solamente relación. Pura relación y nada de religión. Ey, pero espérate, lo que estás haciendo de leer, ir a la iglesia, orar, tener este tipo de cosas, evangelizar, es parte de una religión. Y vuelvo a decirlo, de una religión verdadera. Y lo digo con mayúsculas. La religión del cristianismo es verdadera porque adoramos a un Dios de verdad, a un Dios que está vivo, a un Dios que murió pero resucitó, y que hay formas de probarlo. Sí, históricamente, hay formas de probarlo científicamente. Hay muchas formas de probarlo. Entonces, por eso es que yo creo que Jesús es relación y religión, pero también es una religión. No podemos escapar de esa parte. Estoy de acuerdo contigo. ¿Hay religiones incorrectas? Sí, y creo que esto se vuelve más como orgullo, ¿no? Cuando dices, no, pues es que si te jactas del me rollo. viene a la mente el versículo de cuando estaba este hombre orando delante de Dios, que le decía, ¿sabes qué? Yo diezmo todo, o sea, diezmo muy seguido, no peco, pues ayuno y no soy como este que está aquí, ¿no? Y el otro le decía, ¿sabes qué? Pues apiádate de mí, que soy pecador. Y el que se fue justificado fue justamente el que reconoció su pecado. Pero al final de cuentas, ambos estaban ejerciendo una religión, una forma de acercarse a Dios a través de la oración. Estoy de acuerdo, a veces la religión nos enorgullece, ¿no? Y creo que ese es el punto medio de no caer en esa parte, pero no podemos evitarlo. Es como el extremo entonces, ¿no? Sí. De alguna manera el extremo es, ok, el rollo es encontrar el balance en
en que no haya la jactancia. Sin embargo, yo por eso te dije, entiendo el punto de que es el camino a través de la iglesia, porque si no, vato, pues quédate en tu casa y no hagas nada y piensa que ahí estás bien con Dios, ¿no? Entiendo el concepto y estoy de acuerdo contigo, vaya. Creo que no hay otra forma. O sea, de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Juan 17:3 dice que Jesús, que la vida eterna es tener o conocer a Jesús, tener una relación con Él. Entonces, no hay otra manera de conocerlo, y es a través, entiendo entonces, de estos dogmas y de estas cuestiones que nos ligan y que nos conectan. Sí, que nos ayudan a estar conectados a Él. Ahora, vuelvo a decirlo, y creo que es una palabra clave, ¿no? Al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque puede haber muchos otros dioses, y vuelvo a decirlo, han preguntado, ay, ¿por qué tú adoras a ese Dios y por qué no adorar a Buda? ¿Por qué no adorar a otro Dios? Bueno, porque mi Dios es verdadero. Si tú me demuestras que Buda es verdadero, entonces tal vez el mío es el incorrecto. Pero hasta ahora nadie ha podido, o al menos no han podido probarme que otro Dios es verdadero. Y que claro, hay un chorro de literatura y... Por supuesto, y podemos leerla y podemos tomarla. Sin embargo, ¿se sostiene que Él sea el Dios verdadero? ¿Podemos sostener que es verdadero? Si Él es el Dios verdadero, entonces su religión es verdadera. Si no, pues es una mentira. Totalmente. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que la religión... Santiago. Ajá, Santiago, ¿no? Ajá, que la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y a los huérfanos. Uh-huh. Que habla como de tu deber, como hijo y como siervo y como parte de un... Y si meditamos en eso y tomamos la palabra esa, religión, que es como ligar, ¿por qué Santiago diría la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y a los huérfanos? ¿Por qué sería esa una religión? Si al final estamos viendo que Jesús es relación. Bueno, porque justamente eso nos liga a Dios. El amar al prójimo, el amar a la otra persona. Porque al final de cuentas, volvemos a decirlo, esto es parte de un sí, es dogma. Como un cúmulo de cosas que hay alrededor es algo que de conocer hacemos. a Jesús. No, porque no se trata nada más de, yo conozco a Jesús y no le hablo a aquel. Sí. ¿no? O sea, es como tener pues congruencia con lo que estamos diciendo y con lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que cuando amamos a Jesús, por ende nace ese amor hacia las personas, totalmente. A querer ayudar, inclusive a las personas que nos hacen, o sea, que nos odian, los enemigos, lo que sea, ¿no? Sí. Y ese es el rollo, como que llegar a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, pues mi Ulises, estuvo chida la plática, aprendí, está interesante. Creo que el fin nada más es como encontrar esos puntos medios, porque de alguna manera tenemos conceptos todos y tenemos convicciones. Y ese es el rollo, ¿no? Lo platicamos en el primer episodio, que se trata de traer temas y poder platicarlos y encontrar esas convicciones para que se arraiguen en nuestro corazón. Sí. Y que el día de mañana, pues, sabes que yo creo esto, ¿por qué? Porque ya se plantó en mi corazón, ya es una semilla que ya está dando fruto. Sí, y al final, pues, ahora sí que meditar en esas cosas, ¿no? Digo, como lo dije al principio, puede sonar muy bonita la frase, pero... ¿es verdad? ¿Realmente es así? ¿O qué otra verdad? Sí, nomás es como entender de qué se trata, entender de qué estamos hablando. Como, porque también no se trata también de estar echando tiros para todos lados, ¿no? O sea, se trata nada más como de entender el concepto y que no te puedes deslindar entonces de este punto, ¿no? Entonces, bueno, chido. Pues nos vamos. Sí, ojalá que haya quedado claro, que no haya quedado nada en el aire y lo hayamos agarrado todo y lo hayamos platicado y todo. Creo que sí. Cualquier cosa, pues estamos ahí para servirles. Pueden mandarnos un mensajito. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, Rey. Listo. ¿Sale? Nos vamos. Órale. Dios bendiga. Hasta luego.